Bien, ingresaron la mayoría. Entonces, buenas tardes. Eh, si tienen alguna pregunta sobre la parte de funciones inversas, aquí tengo el documento. Podemos ver las inquietudes. No sé si tengan ahí alguna. Siéntanse incómodos en preguntar. Entonces, bien. De pronto, la próxima clase ya vamos a hacer una sección de más ejemplos, de más ejercicios relacionados con estos últimos conceptos que estudiamos, que fue el de sólidos, de función inversa y lo de hoy. Vamos a hacer una clase el martes, por lo menos una sección de solo ejemplos. Aunque aquí, claro, estas notas tienen ejemplos, ¿no? Si ustedes las revisan, todas tienen sus ejemplitos ahí. Bien, entonces están ingresando más. Bueno, entonces la idea es introducir hoy la función logaritmo natural, pero desde el punto de vista del cálculo integral. Bien, es decir, que la vamos a definir por medio de una integral. Porque ustedes recuerdan, ¿no? Que cuando estudiaron logaritmo, cuando estudiamos todos nosotros logaritmo en el colegio, logaritmo en base 2, en base 10, ¿recuerdan cómo funcionaba eso, no? Pero aquí lo vamos a hacer es introduciendo desde el punto de vista del cálculo. Entonces, empecemos aquí con estas notas de logaritmo, ya que no hay preguntas sobre funciones inversas. Entonces, aquí aparece este taller, muy bien escrito, muy didáctico, que pueden leer también luego de la conferencia. Y bueno, la idea de la reunión es conversar sobre este taller tranquilamente, por eso los invito siempre a que participen. Entonces, aquí vamos a hablar sobre esta función, cómo se introduce y etcétera. Entonces, como nosotros vimos, esto lo alcanzamos a ver en la clase presencial, de hecho, fue la última clase, cuando estudiamos la antiderivada de una función, ¿recuerdan? Entonces, en particular, yo di varias reglas para hallar la antiderivada de una función, que es la integral, pues, esta integral que está aquí, sin los límites de integración, sin el a y el b. Entonces, se ve desde el punto de vista matemático, así como la solución de una ecuación diferencial. Sin embargo, una de las reglas que se explicó ese día fue esta, cómo integrar x a la r. Y era muy sencillo aplicarlo, que es sumarle 1 al exponente y dividir sobre r más 1 y sumarle una constante, ¿no? Entonces, ¿cuántas antiderivadas tiene una función? Bueno, tiene infinitas, considerando que puedo colocar aquí cualquier constante. Y eso fue lo que estudiamos aquel día. Sin embargo, hicimos una salvedad. Dijimos, bueno, esta regla se va a aplicar siempre y cuando r sea distinto de menos 1. ¿Bien? ¿Y por qué hicimos esa restricción? Bueno, porque si la aplicamos cuando r vale menos 1, pues aquí nos daría x a la 0 sobre 0. Tendríamos una indeterminación y por lo tanto no, no podemos trabajar con un objeto matemático así, cuando se divide entre 0. Así que nosotros dijimos, bueno, apliquemos esa regla solo si r es distinto de menos 1 y todo el mundo lo aceptó y empezó a trabajar con esa restricción. ¿Cierto? ¿Sí acuerdan de eso o no? La última clase presencial. Sí, claro, profe. Fue un jueves, sí. Y todos ustedes están muy alegres, muy contentos de estudiar esta regla este día. Bueno, entonces ahorita vamos a investigar un poco más sobre qué es lo que pasa cuando r es menos 1, ¿no? Entonces, cuando r es menos 1 nos queda x elevado a la menos 1. Y ustedes saben bien eso, que uno puede escribir x a la menos 1 de esta forma, como 1 sobre x. Son formas equivalentes. Bien. Entonces no tenemos todavía cómo calcular la antiderivada de la función 1 sobre x. Es decir, no sabemos, por ejemplo, hallar la integral de 1 sobre x de x. Pues eso no lo tenemos hasta hoy día.
Entonces nosotros, ok, ¿qué fue lo que hicieron los matemáticos? ¿Cómo abordaron esa situación ahí? Entonces vamos a ver ese detalle. Bien, entonces vamos a definir la siguiente, vamos a hacer una definición. Sin embargo, aquí en esta definición ya vamos a hacerlo con una integral en la que los extremos existen, ¿bien? Entonces vamos a definir la función logaritmo natural de x, ¿bien? Denotada por esta letra aquí, ln, de la siguiente forma. ln de x va a ser la integral desde 1 hasta x y la función 1 sobre t. 1 sobre t de t. Bien. Para todo x estrictamente positivo. Bien. Esa va a ser la definición. Así, por ejemplo, como en estos ejercicios de la función inversa, ¿recuerdan aquí? Que se definió una función así. Yo les pregunté cuál era su derivada y que Sara respondió que era x a la 4 más x a la 2 más 10. Mire, esta función f se definió así, como la integral de 0 hasta x de esta función. Y por eso no tiene nada extraordinario que nosotros queramos definir esta función ln de x como la integral de 1 hasta x de la función 1 sobre t de t, ¿cierto? Es una función, una definición válida. Ahora, ¿qué interpretación tiene eso? Bueno, ¿cuál es la interpretación de la integral definida? Es el área bajo la curva, ¿no? Entonces nosotros estaríamos calculando el área bajo la curva en el intervalo de 1 hasta x de la función 1 sobre t. Bien. Eso Entonces era lo hasta que ahí. aplicábamos primer teorema, ¿no? ¿Puede repetir su pregunta? Que si era lo que aplicábamos cuando estábamos viendo lo del primer teorema. Sí, exacto. Lo que aplicamos pasando el primer teorema. Ahora, si definimos logaritmo natural de x de esta forma, igual a esta integral, ¿cuál va a ser la derivada del logaritmo? A ver, ¿quién sabe responder eso? X. ¿X o 1 sobre x? 1 sobre X. 1 sobre x, porque cuando uno usa el teorema fundamental, y cuando uno define una función así, como la integral de 1 hasta x, cuando derivo me queda, la derivada va a ser lo que está aquí dentro, lo que estoy integrando. Entonces, en ese caso, la derivada de esta función, la derivada del logaritmo natural de x, va a ser 1 sobre x. Bien. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué en este caso el logaritmo lo estamos definiendo solo para valores positivos de x? ¿Quién sabría decir eso? ¿Por qué no podemos considerar un x negativo? Por ejemplo, allá la integral de 1 a menos 3. ¿Por qué se pone esta condición? No hay área, ¿no? No estaría yendo área, ¿no? Bueno, porque yo puedo hacer la integral, usar las propiedades, yo puedo hacer la integral. Si yo tengo la integral de 1 a menos Sí, 3, ahí se podría invertir. ¿puedes repetir? Que si ahí, o sea, así planteando la integral como usted decía, se podría invertir, ¿no? O sea, aplicando esa propiedad, poniéndole Exacto, negativa por fuera. puedo invertirla como dice nuestro compañero aquí, y me quedaría de menos 3 hasta 1. Y entonces sí hay área. No, esa no sería la respuesta de por qué se coloca esta restricción. Porque cuando uno tiene una función, pues uno desea que su rango sea, perdón, su dominio sea el más grande posible. Entonces, ¿por qué es que ellos habrán hecho eso? ¿Quién más tiene una idea sobre ese particular ahí? Vamos a ver quién está por aquí hoy en clase. Los de siempre, ¿cierto? Ah, bueno. Marjorie no volvió a clase, ¿no? Marjorie. ¿Saben cuál es esa estudiante? Bien. Entonces, ya tuvieron tiempo de pensar por qué es que x debe ser mayor a 0. Entonces, una respuesta a eso es la siguiente. Noten que la función 1 sobre t, esta función no está definida en 0. Así que en 0 ella tiene, ahí exactamente en x igual a 0, ella tiene una asíntota vertical. Entonces yo no puedo integrarla por ejemplo, entre menos 3 y 1,
porque ya no está definida en cero, no es continua ahí. Todo eso crea problemas en la integral. Bien. Entonces veamos aquí una gráfica de lo que estoy diciendo. Entonces miren, esta línea azul que está aquí es la gráfica de la función 1 sobre t. Bien. Noten que cuando me acerco a cero, las funciones explotan en el sentido de que se va a infinito positivo. Empieza a subir mucho. Entonces, por eso tiene una asíntota aquí en x igual a 0. Y la integral, por la interpretación que les hice antes, la integral de 1 hasta x de esa función me va a dar el área aquí. El área de esta región R. Bien, eso es ln de x. Y si escojo un x, miren que x puedo escogerlo positivo. O sea que puede ser mayor a 1 o menor que 1. Bien. En el caso de que sea menor que 1, me va a dar esta área que está aquí, pero negativa. ¿Por qué? Por lo que decía Nicolás, exactamente. Porque yo coloco, por ejemplo, la integral de 1 a 1/2. Entonces intercambio los órdenes de la integral, los extremos. La puedo escribir como menos la integral de 1/2 a 1. Suponiendo que x es 1/2, por dar un valor concreto. Por lo tanto, me va a dar esta área, pero negativa. Por eso aquí aparece este menos. Bien. Así pues, con esta interpretación, si ustedes colocan en su calculadora logaritmo natural de cualquier número que esté, o sea, logaritmo natural de x para x que esté entre 0 y 1, ese logaritmo va a dar negativo. ¿Bien? Va a dar negativo. ¿Y cuánto sería el logaritmo por la definición mismo? Logaritmo natural de 1. Si yo coloco x igual a 1 aquí, ¿cuánto daría esa integral? Pueden hacer un... ¿Cuánto? Logaritmo natural de 1 ahí, la integral de 1 hasta 1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso, Sara? A ver. Pero, 0. Exacto, 0, ¿no? Porque si estoy integrando de 1 hasta 1, pues no estoy definiendo un área bajo la curva. Porque estoy integrando en el mismo intervalo. Esa también es una propiedad. Tal vez algunos no la recuerden, no la tengan muy presente, por el hecho de que cuando estudiamos integral fue exactamente ese momento en el que pasamos de clases presenciales a virtuales y, bueno, prácticamente el recibido fue con un taller, ¿no? Más que con clase. Entonces se acepta pues que no se acuerden algunos. Pero recuerden que si estoy integrando desde A hasta A, pues no se genera área bajo la curva. Entonces por eso esa integral va a dar 0. Es decir, el logaritmo natural de 1 es 0. Aquí pues tenemos esas observaciones. Todo lo que les decía. Si x es... bueno, esto es una interpretación. Es como decir, el logaritmo natural de x va a ser positivo. Positivo si x es mayor o igual a 1 y va a ser negativo si x está entre 0 y 1. Bien. Y el dominio de esa función va a ser desde 0, sin incluir el 0, hasta infinito. Esos son los x que puedo colocar aquí en la función. Va a ser su dominio. Entonces la función logaritmo tiene esas características. Ahora veamos la derivada. Sin embargo, eso ya lo respondieron. Lo respondió un compañero antes. Aquí dice, ¿cuál es la derivada de esta nueva función? Y sí, es una nueva función, ¿no? No la hemos estudiado, no hacía parte de nuestra cajita de herramientas. ¿Cuál va a ser su derivada? Toda a continuación presentan aquí en un cuadrito rojo muy bonito diciendo que la derivada del logaritmo natural es otra forma de indicar derivada, ¿no? O también puede ser entre paréntesis y con una tilde ahí. El hecho es que por el teorema fundamental del cálculo esa derivada va a dar 1 sobre x, bien, por la definición misma de la función. Y la prueba, la demostración, pues está aquí. El logaritmo natural de x es esta integral.
y esa integral, pues, cuando la derivo con respecto a x, por el primer teorema, da 1 sobre x, que es la función que estoy integrando, que es 1 sobre t evaluada en x. Entonces, eso es otra cosa del logaritmo. Y aquí, ¿qué más hacen? Ah, hacen otra prueba de eso. Porque recuerden, logaritmo natural, o sea, cuando uno define la derivada de una función, ¿se acuerdan de eso? Eso es de cálculo integral. La derivada de una función f en un punto x, f, que le llamamos así, f' de x, va a ser ¿qué? Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces aquí es el límite. Miren, estamos aplicando la definición de la derivada de la función en el punto de x. Entonces, para concluir que esa derivada da 1 sobre x, pero esto es sin tener en cuenta el teorema fundamental, pues. Esta demostración 2 es cuando nos ponen a calcular esa derivada, pero así, de la forma más rudimentaria posible. Es decir, sin conocer el teorema fundamental y que no hayan dicho solamente cuál es la definición de derivada. Esa que les mencioné de f de x más h menos f de x sobre h. En un caso de eso, en una condición de esas, ahí sí tendríamos que recurrir a estas cotas. Ya porque haciendo un análisis ahí, que no quiero entrar en eso ahora, que no nos contribuyó mucho, ya que el teorema fundamental da la respuesta de forma inmediata. Pero aquí lo que hacen es ese límite aquí, colocarlo entre esas dos cotas. Luego usar el teorema del sándwich y concluir pues que ese límite da 1 sobre x. Es una forma rudimentaria pues de llegar al mismo resultado. ¿Correcto? Todo eso está bien ahí. Ahora, ¿qué pasa si la función logaritmo natural la componemos con otra función? Si nosotros podemos definir una función, tener una función u igual a f de x, de tal modo que esa función f de x tome siempre valores positivos y sea derivable. Entonces, ¿qué nos va a dar la derivada de la compuesta de esas dos funciones? Es decir, la derivada del logaritmo evaluado en u. Todo eso me va a dar, sabemos que la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre u por la derivada interna, por u'. Bien. Ustedes han escuchado hablar de esa regla de la cadena, ¿cierto? ¿O no? Creo que esa la estudiaron en el curso anterior. Uno deriva la función normal por la derivada interna, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Una aplicación de la regla de la cadena simplemente. Entonces aquí se hace un ejemplo, miren. Yo puedo componer la función logaritmo natural con otra función si yo garantizo que esa función sea siempre positiva, ¿no? Porque yo no puedo entrar en el logaritmo, no puede entrar nada negativo. El logaritmo es una función que exige que su dominio sea de 0, sin incluir 0 a infinito. Entonces aquí tenemos la función raíz de x. Esa da positivo siempre y cuando x esté entre 0, sin incluir 0 a infinito. Entonces veamos, nos dicen que hagamos la derivada de esa función. Entonces, recordemos aquí, raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio, ¿no? Entonces la derivada de esa función va a ser 1 sobre la función, es decir, 1 sobre u, estamos aquí en esta primera parte. Entonces me haría 1 sobre raíz de x, que se puede escribir como x a la 1 medio, por la derivada de x a la 1 medio. Y bueno, para derivar x a la 1 medio, eso sí, ya lo sabemos hacer, ¿no? Baja el exponente, que haría 1 medio por x a la menos 1 medio, ¿no? Cuando uno deriva, baja el exponente y le resta 1. Entonces 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Y me quedaría pues esta expresión. Ahora, como tengo x a la menos 1 medio, lo puedo colocar abajo en el denominador. Entonces podría colocar eso como 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Cuando se multipliquen los dos, x a la 1 medio por x a la 1 medio, se suman los exponentes. Por eso queda x a la 1. Es esto aquí. ¿Sí entienden esas operaciones?
Entonces, aquí estamos viendo cómo derivar. Estamos volviendo al curso de cálculo integral. Y bueno, aquí viene un ejemplo. Sobre el repasito, profe. ¿Puedes repetir ahí que no escuché? Que no creo que sobre el repasito, profe. ¿Es bueno repasar? ¿Es bueno? Sí. Bueno, aquí tenemos este ejemplo también. Y tenemos varios ejemplos hoy para hacer. Entonces continuemos aquí con el ejemplo 3, perdón, 2. Entonces, aquí aparece de nuevo derivar esa función. Bueno, esto no es un curso de cálculo diferencial, pero podemos mirarlo así. O sea, la idea es que la derivada va a ser 1. Cuando aparezca el logaritmo, la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre lo que esté dentro de la función. En este caso lo que está dentro es x más raíz de x cuadrado más 1. Entonces ahí ya derivé la función logaritmo. Bien, al hacer eso, al colocar 1 sobre lo que está dentro de la función. Y luego ya viene a hacer la derivada interna, ¿no? Entonces la derivada interna es la derivada de esto que sombría ahí. La derivada de x es 1. Entonces aquí queda por 1 más. Y la derivada de esa raíz, ¿qué va a ser? Cuando uno tiene una raíz, generalmente hay una regla también para derivar raíces cuadradas. La derivada de una raíz va a ser siempre 1 sobre 2 veces lo mismo que está aquí en la raíz. 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada interna. La derivada interna de esto que está aquí es 2x. Es por 2x. Y esta es la derivada de la segunda parte. El 1 viene de la derivada de x. Y Profe, viene... entonces la derivada interna se va a colocar arriba como numerador. ¿La derivada interna qué? La derivada interna se va a poner arriba como numerador. Pues la derivada lo adentro es 2x. 2x se puso aquí, sí, como denominador. Que aquí es como si hubiese 1 sobre 2 la raíz. Esa es la forma de derivar la raíz cuadrada. Es una forma típica. Es 1 sobre 2 veces la raíz que tenga. Entonces, en este caso es 1 sobre 2 veces raíz de x cuadrado más 1. Sin embargo, esta función tiene derivada interna también. Entonces, por la derivada interna que es 2x. No que ese 1, ese 2x pasa a multiplicar el 1 que había aquí. Por eso quedó ese denominador 2x. Aquí se aplicó regla de la cadena también. ¿Y qué más se hace aquí? Bueno, aquí uno puede sumar lo que está entre paréntesis se puede sumar, ¿no? Es decir, yo puedo multiplicar aquí, escribir esto como 1 sobre 1 y hacer la sumatoria multiplicando en cruz, ¿no? Me haría 1 por 2 veces raíz de x cuadrado más 1 más 1 por 2x. O sea, hacer la suma de este 1 con esta fracción. Si uno hace eso, me queda esta expresión aquí. ¿Y qué pasó con el 2? Como las dos partes van a tener 2, cuando haga la suma, ese 2 se cancela con 1 del denominador. Bien. Y ahí pues multiplico lo que tenía al principio de esto. Entonces noten ahorita que cuando queda esa multiplicación, este denominador aquí se cancela con esta expresión acá, con este numerador. Este numerador se cancela con este. Y nos queda pues que esa derivada es 1 sobre raíz de x cuadrado más 1. Sin embargo, esto es prácticamente cálculo diferencial, ¿no? Pero sí queda claro esas cuenticas ahí, ¿o no? Sientas en libertad de preguntar cada vez que hayan dudas, claro. Brian, ¿están teniendo? Brian Peña. Bien. Ustedes tienen que decirme dónde no entienden y todo, ¿no? Porque así yo puedo hacer otras notas o hacer más detalles.
Bueno, aquí el ejemplo 3 dice que probemos que la derivada del logaritmo natural, pero evaluada en el valor absoluto de x, eso es igual a 1 sobre x. Entonces, cuando x es distinto de 0. Entonces, en este caso, digamos que de una cierta forma estamos ampliando el dominio de la función logaritmo. Bien, porque nosotros definimos logaritmo natural de x cuando x es estrictamente positivo. Pero si yo le coloco un valor absoluto aquí, antes de evaluarlo en logaritmo, entonces puedo colocar x negativo también. Cuando lo calcule el valor absoluto lo vuelve positivo y ahí el logaritmo funciona bien. ¿Sí notaron? Aquí hay un... Entonces, de ese modo, esta función ln del valor absoluto de x tiene un dominio mayor. Su dominio va a ser ya todos los reales, excepto el 0. Bien. 0 sí no puede ser en el dominio ahí. Entonces, esta tiene un dominio mayor, como les digo. Y exactamente por el hecho de que si coloco un número negativo, el valor absoluto lo vuelve positivo. Y listo, la función logaritmo no va a tener ningún problema. Entonces, debemos probar que de la derivada va a ser 1 sobre x. Entonces, uno debe considerar casos. Si consideramos x positivo, miren, ¿qué pasa si x es positivo? Su valor absoluto va a ser el mismo número, ¿no? Porque la definición del valor absoluto es así. Solo cambia el signo cuando el número que coloco aquí en las barritas es negativo. Pero si ya es positivo, su valor absoluto va a ser el mismo. Por lo tanto, en este caso, logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a logaritmo natural de x por esta afirmación aquí. Y ya vimos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Así pues, en este caso, cuando x es positivo, se cumple la proposición que estamos probando. ¿Está claro eso? Entonces ahí no hubo nada interesante, pero veamos el otro caso. Cuando x es negativo. Si el x es negativo, entonces el valor absoluto de x, ¿qué va a ser? Va a ser menos x. Bien. Por ejemplo, yo tengo el valor absoluto de menos 5. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Es 5 positivo. Pero ese 5 se puede escribir así, como menos 5. Por eso, cuando coloco aquí números negativos, el valor absoluto le cambia el signo en caso de que, de que sea negativo. Por eso aparece este menos aquí. ¿Está bien eso? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces aquí me va a quedar pues que la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es igual a la derivada del logaritmo de menos x. Bien, porque ya probamos pues que en este caso ese valor absoluto es igual a menos x. Y aquí tengo una composición de funciones prácticamente. Entonces, ¿qué hago? La derivada que va a ser 1 sobre menos x, porque así sería un logaritmo. Va a ser siempre 1 sobre la función que está dentro de él. 1 sobre menos x por la derivada interna, es decir, por la derivada de menos x. Entonces, aquí quedó expresado. Eso uno lo hace mentalmente siempre. Hoy es porque es la primera clase. Entonces me va a quedar, la derivada de menos x es menos 1. Entonces me queda 1 sobre menos x por menos 1. Entonces los menos se cancelan por ley de signos. Y también me da 1 sobre x. Entonces de esa forma se prueba esa proposición ahí, del ejemplo 13. Bien. Entonces uno, digamos, con ese truco hemos hecho que el dominio de la función, el dominio de esta nueva función ln, valor absoluto de x, es mayor. Son todos los reales excepto el 0. Y su derivada se comporta igual que la otra función, la de lnx. Por lo tanto, cuando uno mira los libros así, sabemos que por acá es una función. Profe, venga, yo tenía una duda. ¿Esto es la demostración de la integral del logaritmo natural o qué es un ejercicio normal? ¿Cómo es que es? ¿Puede repetir?
Profe, que si esto es que la demostración del logaritmo natural o es un ejercicio o qué, o puede salir o qué. ¿La clase o el ejemplo? No, 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 el ejemplo que está dando. O sea, que si es una demostración o qué. Sí, el ejemplo dice demuestre. Entonces, sí, una demostración. Demuestre que la derivada de Ah, ln(x), no, no había visto. mire aquí, ¿ya vio? Demuestre. Es una demostración, sí. Es bastante teórico, pero se puede seguir, ¿o no? Ahora, ¿por qué se hizo esa demostración? Porque ya tenemos el siguiente resultado. Nosotros empezamos la videoconferencia diciendo que nos habían dado una fórmula para encontrar la antiderivada de todas de las funciones de la forma de esta. X a la r más, perdón, de las funciones de la forma x a la r cuando r es distinto de -1. Ahora, cuando r es distinto cuando r es -1, que me quedaría la integral de 1 sobre x, ahí no teníamos ninguna forma de saber cuál es su antiderivada. Eso lo habíamos dejado así, lo habíamos pasado por alto. Pero ahorita con esa última demostración concluimos lo siguiente, que la antiderivada pues de esta función, de la función 1 sobre x de x, va a ser igual a ln, valor absoluto de x, más una constante. ¿Y por qué eso es verdad? Porque, ¿qué se debe cumplir? Una antiderivada que debe cumplir. Debe cumplir que si derivo esto, me da lo que estoy integrando. Y ya mostramos que cuando derivo esta función, me da 1 sobre x. La derivada de la constante es 0. Por lo tanto, tenemos pues, ese resultado ahí para concluir, para poder integrar ya todas las funciones de la forma de x a la r. Para cualquier r, no solamente, no excluyendo el caso en el que r sea -1. Entonces, está bien eso hasta ahí ya. Entonces, por ejemplo, hasta la clase anterior nosotros no sabíamos, sí sabemos calcular muchas integrales, sí, pero por ejemplo, si les colocaba esta integral que está aquí, 5 sobre 2x más 7 de x, creo que no podríamos haberla resuelto. No hay forma de ¿Se resolver le esto. hace, profe? Eso sí, eso es verdad, No, ¿no? mentira, no, no sé. Hoy en día, pues, con toda la tecnología que hay, cuando uno le hace una pregunta y uno tiene acceso a internet, no se la hacen solo a uno, se la hacen al mundo entero, pues. Ustedes pueden investigar Profe, pero ¿sí? ahí no se podría derivar, pues sí se podría hacer, ¿no? ¿O no? Con las técnicas anteriores, sin usar logaritmo, no se puede. No Pero se puede. con logaritmo sí. Porque, ¿qué podría usar ahí? No hay forma. Profe, entonces los ejercicios que usted nos daba, que tenían fracciones, estaban adecuados para que funcionara, pues, con las formas que usted nos daba. Eso, exacto. Exactamente. Por ejemplo, yo les daba una que era de la forma. Yo, a ver, ¿cuál fue que les puse esa vez? No, ahí en mente, no me acuerdo qué ejercicio les puse. Es que generalmente no quedan fracciones, ¿o sí? Yo no les ponía a integrar fracciones. Solo en unas Pero que sí estaban había. bien difíciles, solo en unas que estaban bien difíciles, que era el punto 7 que tenía como 6 incisos. Era por sustitución, pero esos estaban duros. Sí, exacto, esas que se hacían por sustitución. Yo tengo creo que aquí una nota sobre eso. De hecho, casi nadie entregó esos. Es que estaba complicado, bro. Pero yo les mandé unas notas que me Yo ayudan intenté, para hacerlo. yo- yo intenté hacer el A y no. Profe, mire, Sí, por ejemplo, este ejercicio que dice x al cuadrado sí. sobre raíz de 3. Ah, bueno, va a ser uno ahí.
No, diga el suyo, a ver, que me parece interesante. ¿Cuál? X al cuadrado sobre raíz de 3 de X al cubo más 16. X al cuadrado sobre... ¿Ese se los puse a hacer? No, ese no lo puse. Ah, no, profe, no. Eso es un promedio de la función. No te preocupes porque eso no lo han podido hacer. Era para ver qué decía, profe. Eso lo pueden hacer ahora. O sea, luego de esta clase sí no tienen problema en hacerlo. Miren, por ejemplo, en ese taller que usted menciona, yo les dejé estas notas ahí para que hicieran esos ejercicios. Por ejemplo, mira, aparece, bueno, aquí me faltó escribir el de X. En este caso, se podía hacer una transformación del problema usando un resultado que se explicó en esas notas. Este resultado aquí. Sin embargo, a excepción de, sin ese resultado ahí adicional, no podrían hacerlo. Ni tampoco ahora, es que estas integrales aquí son muy complicadas. Solo se pueden hacer con ese resultado que yo menciono al inicio de estas notas. Pero, bueno. De hecho, vea, por ejemplo esta, así sea con que sepamos logaritmo natural, no se puede resolver con logaritmos. Tiene que ser con este teorema que yo menciono aquí, definiendo una función auxiliar g. Entonces, en ese caso en el que usted veía fracciones, así tampoco la función logaritmo podía ayudarnos ahí. Solo podía ayudarnos el teorema que menciono en estas notas, que también menciono en esta nota, sí. Entonces sí, por el momento no teníamos, y cuando aparecían fracciones, por ejemplo, integrar x a la 3 sobre raíz de x. Esa no requiere el logaritmo natural, porque si yo tengo x a la 3 dividido raíz de x, es lo mismo que tener x a la 3 sobre x a la 1 medio, aplica la ley de exponentes. Usted puede escribir eso como x a la 3 menos 1 medio, es decir, x a la 5 medios. Y aplicar de nuevo la regla típica. Entonces, cuando usted veía fracciones, usted podía cancelar ahí. Y a la final queda una integral sencilla. Entonces, ¿usted concuerda que esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí yo no la puse nunca, ¿no? Porque no la han podido resolver, a menos de que ya supieran el logaritmo, ¿no? Claro, que hay mucha gente aquí que sabe logaritmo ya. Bueno, se nos va a acabar el tiempo aquí. Ya enseguida les envío el otro link. Voy a cerrar esta Pero pues sección. sí. ¿Y hacemos este ejercicio? ¿Ahora es el ¿Cómo? mismo link? ¿Hacemos ese ejemplo, profe? No, es que vamos a continuar.